Jeremías capítulo 1, empezamos con el libro de Jeremías. Dice así el verso 1, las palabras de Jeremías, hijo de Hilcías, de los sacerdotes que estuvieron en Anatot, en tierra de Benjamín. Este es el comienzo de una colección de escritos revelados a través del profeta Jeremías. Su ministerio duró aproximadamente 40 años y fue durante esos 40 años una demostración del poder de Dios, porque él sufrió un gran desánimo, oposición y sobre todo hubo muy pequeños o muy pocos resultados. Y es que Dios así es como trabaja. No, Dios no está en base al éxito humano, sino a la perseverancia. Y Dios puso en Jeremías, que por cierto era de la familia sacerdotal, esa perseverancia y esa entrega. En los versos 2 y 3 se nos dice los tiempos de Jeremías. ¿En qué tiempo estuvo? En los días de Josías, dice el verso 2. Josías fue uno de los mejores reyes de Judá. Versos 4 al 5 se nos narra el llamado de Dios para Jeremías. Jeremías, aunque era de la familia sacerdotal, él tuvo o necesitó un encuentro personal con Dios. Y Dios le declara en el verso 5, antes que te formase en el vientre, te conocí. Y antes que nacieses, te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Esta información no fue para entretener a Jeremías o darles una palabra de ánimo, sino más bien para que conociera la voluntad de Dios y que sintiera que Dios cumpliría su voluntad en él. Versos del 6 al 10 está la objeción de Jeremías. Jeremías le dice a Dios, he aquí no sé hablar porque soy niño. Jeremías probablemente tendría entre 17 y 20 años de edad cuando recibió el llamado y él se sentía ser como niño, pero Dios insiste. Además Dios llama a jóvenes y los usa y les dice en el verso 8, no temas delante de ellos porque yo estoy contigo para librarte. Versos del 11 al 16 están las primeras lecciones de Jeremías como profeta. Dios lo empieza a formar como profeta. Le dice, ¿qué ves tú, Jeremías? Jeremías recibe un mensaje, una visión, y él ve una vara de almendro. Jeremías vio bien, y Dios entonces le dice, yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. Eso significaba o simbolizaba el almendro. La segunda visión que tuvo Jeremías fue, veo una olla que hierve y su faz está hacia el norte. Es decir, era una olla que estaba hirviendo y se iba a volcar hacia la abertura, hacia el sur, hacia Judá. Recordemos que eran dos reinos, el reino del norte, el reino del sur. El reino del norte era llamado Israel, el reino del sur Judá. Y esta visión dice, el mismo Dios le dice, y vendrán y pondrán cada uno su campamento a la entrada de las puertas de Jerusalén. Esta visión de la olla que hierve era que estaba Jeremías viendo proféticamente que vendrían reyes extranjeros a dominar una Jerusalén subordinada. En todo esto Dios le está mostrando a Jeremías que ese es su llamado, está respaldando estas visiones, está confirmando el llamado a Jeremías. De los versos 17 al 19, y así termina este capítulo, Dios le ordena a Jeremías que sea firme frente a la gran oposición que se avecina. Jeremías fue uno de los profetas más resistidos de todo el Antiguo Testamento. Y le dice Dios, pelearán contra ti, el verso 19, pero no te vencerán porque yo estoy contigo, dice Jehová, para librarte. Así empieza el libro de Jeremías. Capítulo 2. En el capítulo 2 ya vemos a Jeremías desarrollando su ministerio. Y es un mensaje, si usted lee el capítulo, es un mensaje muy fuerte, donde se describe el pecado de Israel. Empieza de los versos 1 al 3 diciendo, los viejos buenos tiempos. Vino a mí palabra Jehová diciendo, anda y clama a los oídos de Jerusalén. Este anda y clama a los oídos, en otras palabras, es grita, ¿sí? Es como levanta la voz. En estos versos, Dios recuerda cómo fue Israel o Jerusalén en el principio. En el verso 2 le dice, me he acordado de ti, de la fidelidad de tu juventud. Santo era Israel a Jehová, primicias de sus nuevos frutos. Es decir, en aquellos tiempos, los viejos tiempos eran buenos. Sin embargo, de los versos 4 al 8,
se narra la gran ingratitud del rebelde Israel. Así dijo Jehová, dice el verso 5, qué maldad hallaron en mí vuestros padres, que se alejaron de mí y se fueron tras la vanidad y se hicieron vanos. En el verso 9 se nos narra la naturaleza del pecado de Israel. Por tanto, contenderé aún con vosotros, dijo Jehová, y con los hijos de vuestros hijos pleitearé. Es decir, Dios no iba a permitir este gran pecado cometido por el pueblo, por los líderes, por los príncipes. En el verso 13 dice que Dios, le reclama a Dios que se hicieron cisternas rotas. Dejaron el agua viva que era Dios y se hicieron para ellos cisternas rotas. De los versos 14 al 19, el pueblo de Dios busca a Egipto, a Asiria. En vez de buscar al Señor, buscan alianzas fuera de Dios. De los versos 20 al 25, hay una búsqueda desenfrenada de dioses falsos. Israel fue infiel ante Dios porque empezó a buscar dioses falsos. En el verso 27 dice que dicen a un leño, mi padre eres tú, y a una piedra, tú me has engendrado. Es decir, que buscaron en Baal, en Acera, buscaron en dioses paganos, en dioses falsos, y se olvidaron de Dios. En los versos 29 al 32, Dios les advierte que no escuchará a Israel porque lo ha rechazado. Yo no te escucharé, me has rechazado. Y finalmente de los versos 33 al 37, dice Dios, les profetiza a través de Jeremías que Israel se va a sentir decepcionado porque los dioses falsos en los que ellos confiaron no los van a poder salvar. En el verso 35, soy inocente, dice Dios, que así dicen ellos. Soy inocente, de cierto su ira se apartó de mí. He aquí yo entraré en juicio contigo porque dijiste, no he pecado. También serás avergonzada, dice Dios. Es un mensaje muy duro. Así eran los mensajes de Jeremías. Y esto pues fue el capítulo 1 y el capítulo 2.